Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta maravillosa y gloriosa tarde. El privilegio grande es saludar a cada uno y a cada una por nombre. Espero que gocen de la gracia abundante de que el Señor nos ha provisto, que haya paz en sus corazones y que hoy nos llenemos del gozo, de la alegría que nos produce esta palabra viva. Estas promesas inmarcesibles, estas promesas eternas. Todos y todas son bienvenidos y causan alegría en mi corazón, y me alegro que hayan escogido este buen día para que juntos estudiemos unos 4 o 5 versículos de la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos 8, versículos 7 hasta el 11. ¿Lo tienen? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano y de cada hermana presente. Gracias por mi vida y gracias por la vida de cada oyente o vidente de esta enseñanza. Ruego, Señor, que mandes esa bendición como rocío de los cielos, de modo que hoy, iluminados por tu Espíritu Santo, entendamos estas grandes verdades de tu palabra. Reprende toda fuerza del enemigo, toda fuerza contraria, y no permitas que seamos distraídos, sino que tu palabra haga para lo que tú le envías, y de mi boca salga palabra que edifique, palabra que salve, palabra que sane, palabra que libere. No solo pido bendición para los hermanos presentes, sino para los que verán, oirán esta palabra en cualquier tiempo y alcanza también a sus familias. Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén. Hemos visto en las enseñanzas anteriores que todo cristiano, para vivir la vida cristiana, valga la redundancia, necesita el Espíritu Santo. Esto lo traemos en conocimiento en todo el libro o en toda la carta de los Romanos. El Espíritu Santo es el único que puede vencer a la débil condición humana o a la vieja naturaleza. Recuérdese que Cristo murió por los pecados de la humanidad, pero resucitó para justificación. Entonces, sabemos que cuando vinimos a los pies de Cristo, recibimos una nueva naturaleza, tal como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas y aquí son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? ¿Por qué las cosas viejas pasaron? Las cosas viejas eran de la vieja naturaleza y las cosas nuevas de la nueva naturaleza. Por eso es que somos nueva criatura, porque hemos nacido de nuevo por la adopción del Espíritu. Amén.
Santo que mora en nosotros lucha contra la vieja naturaleza, ya que no podemos despojarnos de ella. Habiendo hecho esta breve introducción, quiero que nada más volvamos a leer el verso 5 y el verso 6 para que podamos darle continuidad sin ningún problema de interpretación o de entendimiento al verso 7 al 11. En el verso 5 leemos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o si está leyendo otra versión dice de esta débil condición humana, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. En otras palabras, los que están en la carne acatan, obedecen o atienden a las cosas de esta naturaleza o de la carne. El verso 6 dice: pero los que son del Espíritu, ¿verdad? Continúa el versículo: atienden a las cosas del Espíritu. He oído algunas respuestas de algunos cristianos que notoriamente viven o llevan una vida carnal. Dicen: yo simplemente hago estas cosas, yo simplemente actúo de acuerdo a lo que mi corazón dicta, yo simplemente vivo de acuerdo con mi naturaleza humana. Otras personas lo dicen de otra forma: yo soy humano, yo soy de carne y hueso. Son respuestas que dan cuando se les exhorta a vivir la vida cristiana como se debe vivir. Sin embargo, toda persona que, aunque llamándose cristiana, vive en la carne y obedece a las cosas de la carne o de la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza no le reprende, ¿qué es lo que deberíamos preguntarnos? ¿Tiene nueva naturaleza o no tiene nueva naturaleza? Yo pienso que no. Seguramente no tiene nueva naturaleza, porque cuando tenemos nueva naturaleza, entonces hay una lucha. Porque la nueva naturaleza, oigan, lucha contra el poder del pecado. Pero si la persona vive haciendo las cosas que agradan o que gustan a la carne o que son de la vieja naturaleza, entonces todavía no han pasado las cosas viejas. No hay un nuevo nacimiento. Y por eso es que la persona solamente le aplica remedios a su conciencia y aún está en su pecado. ¿Comprenden esto? Voy a decirlo de otra manera. Ustedes y yo, cuando vinimos a los pies de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. El Espíritu Santo nos ha sellado y recibimos una nueva naturaleza, lo que nos da un estatus de nueva criatura. Pero usted puede entregarse a esa nueva naturaleza con todo su corazón, de lleno, porque es un acto de su propia voluntad. Usted es quien decide. Por eso la palabra de Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Es decir, que hay un acto de voluntad entre decidir vivir en la nueva naturaleza o en la vieja naturaleza. Hay un espacio de libertad creativa, es decir, usted tiene una decisión haciendo uso de su libre albedrío. Así que esta nueva naturaleza lucha dentro de nosotros, y se puede decir que es la nueva lucha, porque ya vimos cómo se compara la ley, el Espíritu, la gracia, y venimos estudiándolo todo
y nos damos cuenta que nadie puede vencer al mal que hay dentro de nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, vamos entonces al verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y ni tampoco pueden. No pueden. Hermana y hermano, el hermano Lando hizo alusión al respecto. Quizá inconscientemente, pero él hizo alusión a esto. Mi hermano Aníbal también lo hizo. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quiénes? Los designios de la carne, que son enemigos de Dios. Y los que viven, sigue diciendo el verso 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Wow. Aquí se revela entonces cuán incorregible y cuán miserable es la débil condición humana del ser humano en su vida o en su dimensión carnal. Esta carne pecaminosa no puede sujetarse por sí misma, por un acto de voluntad propio o por un esfuerzo que provenga de la misma débil condición humana a Dios. No puede, aunque lo intente. Quiere, pero no puede. Aquí es entonces donde esta gran verdad destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí mismo una chispa divina. Ustedes habrán oído al respecto que el hombre tiene una parte de Dios dentro, tiene una chispa divina. Cuando uno ve, por ejemplo, esas teorías como la de Lombroso dice que el ser humano lleva un delincuente dentro, pero que también lleva un punto blanco que es una parte de Dios en él. Hasta cierto punto, lo que podríamos hablar al respecto es que el ser humano tiene o fue dotado del Neshama de Dios, del Espíritu. Y el Espíritu nunca está de acuerdo con las fechorías del ser humano. Y cuando el ser humano muere, dice que el cuerpo vuelve al polvo porque viene del polvo. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma entregará cuenta delante de Dios, delante de su Hacedor. ¿En qué consiste el alma? Es el asiento de los sentimientos, pero en la personalidad del ser humano, debido a que nosotros somos almas vivientes. Alguien decía, ¿en dónde está el alma? ¿Está en el corazón? ¿Está en el ojo? ¿Está en la nariz? ¿Dónde está el alma? Pues es el yo interior. Cuando el ser humano muere, el alma se desprende y viaja. Pero en sí, ¿dónde está el alma? Siguen preguntando. Unos dicen que está en el corazón, otros dicen que está en la sangre. Pero en verdad, si somos alma viviente, y el alma viviente es el yo interior, y cuando yo muero salgo y estaré con esta conciencia y gozaré en la presencia de Dios hasta que el Señor pasa un paño limpio y seca o enjuga toda lágrima. Entonces se olvida de todo usted. Pero dice también la Biblia que hay un rico que vivía siempre en banquete. Se despierta un día después de su muerte en el infierno y desde allá vio de lejos en el seno de Abraham a Lázaro y reconoció a Lázaro y reconoció a Abraham y le llamó padre, lo que significa que era descendiente de Abraham. Entonces él dice, estoy atormentado en estas llamas. Otra evidencia de que guardan los recuerdos es que la idea de él era que viniera Lázaro a predicar. Es que tenía 5 hermanos
que vivían quizá la misma vida de él y no quería que fueran a ese lugar de tormento. Entonces mantiene los recuerdos. Entonces hay conciencia en aquel lugar de tormento, más en la gloria del Señor no, porque entonces habría sufrimiento. La Biblia dice que allá no habrá tristeza, dolor, llanto, muerte, allá no habrá pena de nada. Entonces nos damos cuenta que nosotros somos alma viviente. Por lo tanto, podríamos decir que el alma está en todo el cuerpo y que se desprende el yo interior. Pero vamos a continuar. Dice en algunas teorías, el ser humano tiene una chispa divina que de una u otra manera tiene una secreta inclinación hacia Dios. Pero en realidad lo que aquí la Biblia nos está diciendo es que el ser humano en su dimensión carnal es sencillamente enemigo de Dios. El hombre es un enemigo potencial de Dios. No solo está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados por su maldad, por su iniquidad, sino que está activo en su rebelión contra Dios. Esto nos lo declara la Biblia. ¿Cómo vemos que el hombre no quiere acercarse a Dios? La evidencia es clara. Si ahora mismo se inicia una feria a un costado de aquí, son miles de personas que ahí se reúnen para darle rienda suelta a los gustos de la carne. Pero acá es poca la gente que escoge esto. Inclusive algunos de ustedes y algunas de ustedes agarrarían para ese lugar a contaminarse. Otra evidencia es que el hombre incluso se vuelve religioso para poder estar lejos del Dios viviente y de la persona de Jesucristo, aplicando remedios a su conciencia. Se vuelven religiosos. La religión no es fuente de salvación, al contrario. Otra situación que vemos es que el hombre se rebela contra Dios y no quiere oír de la palabra de Dios. En los países sofisticados, en algunas reuniones de gente profesional, no quieren oír de Dios. Por lo tanto, el hombre en su condición natural, lo que está es en rebelión contra Dios. Tanto así, dicen los expertos, que si el hombre fuera llevado en su naturaleza carnal o en su naturaleza débil, humana, ante Dios, allá mismo haría una rebelión contra Dios. Les digo esto porque hay congregaciones cristianas donde en el propio culto se levantan personas en rebelión y hacen revueltas en las mismas congregaciones. En el capítulo 32 y versículo 24 del libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta que Jacob estaba obedeciendo a Dios y venía de casa de Labán hacia la tierra prometida. Pero nos damos cuenta que en Peniel él tiene un encuentro con un varón de Dios, con el ángel de Jehová. Así dicen los expertos y los estudiosos de la Biblia que era el ángel de Jehová. Y si usted se da cuenta, cuando él no estaba buscando esa rebelión, pero cuando se presenta la ocasión, él lo agarra. Él se asió de él, valga la redundancia, y decía: no te suelto hasta que me bendigas. Porque el ser humano quiere las cosas por la fuerza muchas veces, pero nos damos cuenta que hasta que Jacob cede
hasta que Jacob se entrega, entonces puede vencer. A Dios no le agrada cualquier cosa producida por la fuerza carnal o por la carne o por esa naturaleza humana. Todo eso no es aceptable delante de Dios. ¿Cuánto menos van a ser aceptables como agradables delante de Dios las obras buenas, la civilización, la cultura o incluso las actividades religiosas frías e indiferentes con apego a la naturaleza humana? Lo único que produce eso delante del Señor es un malestar, y lo podemos ver nosotros en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Esto cuando se le da el mensaje a la iglesia de la Odisea. Al Señor no le gusta eso. Aunque pudiéramos, como decían los hermanos, cantar frívolamente aquí unas alabanzas, realmente eso no va a agradar a Dios. Dios quiere que usted sea un adorador, que usted sea una adoradora, pero ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y por tal razón, esos adoradores y adoradoras están buscando que le adoren en espíritu y en verdad. A ver lo que dice Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oiga esto: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces lo que causa al Señor esa frialdad, esos cultos así, como que la gente ya no quiere. ¿Sabe qué dice la gente cuando se adora bastante? Cuando una persona toma los coros y empieza a cantar y se siente la presencia de Dios, mucha gente se siente y dice: ya basta, tanto está cantando, para cantar basta tres coros, unos 5 minutos nada más y ya vamos para la casa. Y resultan yéndose a su casa a hacer nada productivo. Resultan yéndose a la casa para nada, a perder el tiempo. A Dios le limitan el tiempo, y cuando se pasa 15 minutos de lo acostumbrado del culto, van murmurando, porque realmente no tienen ese sentir de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de adorar a Dios sin límite, de adorar a Dios sin medida. Cuando la persona que está adorando ya tomó 10 o 15 minutos, ya hay malestar en las personas, porque no hay ese sentir de ser verdaderos adoradores del Señor. Y hay personas que hasta murmuran y viajan de un lugar a otro buscando cultos fríos, donde no se aplauda, donde no se adore, donde no se exalte el nombre del Señor, diciendo: gloria a Dios, aleluya. Ahí van donde no se prolongue la adoración. Mejor dicen: me voy, porque esto me parece escándalo. La verdadera adoración, la adoración en espíritu y en verdad, a las personas que son de la carne, oiga, les parece escándalo la adoración en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Qué irónico! Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es verso 9. Note aquí la palabra sí. Ese sí condicional en verdad no está en el original. Fue adicionado. Algunos dicen que fue adicionado por Pablo, otros que fue adicionado por algún erudito bíblico, por algún intérprete, por algún profesional de la palabra de Dios. En verdad, este sí condicional no está diciendo que la salvación de los romanos o de la iglesia en Roma estuviera en duda. Ellos eran salvos porque la Biblia dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Amén.
ustedes son salvas, hermanas. Amén. Ustedes son salvos, hermanos. Sí, por la gracia de Cristo. Nosotros solo estamos cuidando una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué de nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pobre de nosotros. Entonces Pablo no dudaba en que la iglesia en Roma pues es salva. Ellos eran salvos. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo en ese sí condicional o adicionado? Ya sea que no haya adicionado Pablo o algún erudito bíblico, aquí hay una palabra que debemos notar. En otras palabras, o expresado de otra manera, lo que él estaba diciendo es lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es lo que estaba diciendo Pablo en ese sí condicional. No es que estuviera dudando de la iglesia. ¿Y por qué dice que el Espíritu de Dios mora en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo? Porque esa es la prueba verdadera de que usted es cristiano o es cristiano. Si alguno, oiga lo que sigue diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que la habitación o el albergue o la morada del Espíritu de Dios en nuestra vida o en la vida del cristiano es la prueba verdadera o la prueba indubitable de que ha sido renacido por el Espíritu, a lo que le llamamos la regeneración del Espíritu. Esa es la prueba indubitable, la presencia del Espíritu de Dios morando en el cristiano. En 1 Corintios 6:19 damos cuenta que Pablo se dirige a los creyentes o a los cristianos carnales, porque él les dijo: no puedo dirigirme a vosotros como espirituales, sino como a carnales. Por eso decimos que Pablo se dirige a los creyentes carnales en Corinto y les hace unas preguntas. En el verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Les está diciendo que el cuerpo de la iglesia o de los cristianos tiene otro dueño y usted no es dueño ya, usted no es dueña ya de ese cuerpo. El cuerpo que usted posee ahora tiene dueño, es templo y morada del Espíritu Santo. Y en otra parte de la Biblia dice algo más profundo y dice: es templo de Dios. Amén. Entonces, hermana y hermano, la evidencia de que usted es salvo, de que usted es cristiano, la prueba indubitable es la morada del Espíritu Santo. Porque en otro pasaje de la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado por arras. Y las arras son garantías, o es una garantía. Tal como cuando usted, hermano, vigió o se enamoró de su esposa, pero cuando era su novia. Entonces usted, cuando ella le da la palabra, lo primero que hizo fue ir a un joyero y mandó a hacer un anillo de compromiso. Y si no, que sea uno de fantasía, se fue a comprar y le dijo que quería que fuera su novia. Y cuando ella dice que sí, usted le pone un anillo de compromiso. Eso se llama arra matrimonial. Esa es una garantía, como quien dice, la aparto para mí. O como para decirle a los que andaban por ahí merodeando,
a esa muchacha de que tenía dueño. Entonces, cada vez que le miraban el dedo, decían, ella tiene compromiso, ya no se le acercaba. O usted le gustó a alguna muchacha y le dio un anillo de compromiso y ya no se le acercó, ¿verdad? Porque además llevaba bastón, un palo, ¿verdad? Como digo, o algunas llevaban el trasto para llenar y lo que llevaban allá adentro mientras iban para el pozo eran piedras, y el que se les cruzaba, ¿verdad?, lo aseguraban, ¿verdad, mandando? ¿Verdad que así era? Usted vio que algunos lo apedrearon, ¿verdad? A él lo apedrearon, a él lo apedrearon. ¿Por qué? Porque él estaba viendo muchachas que ya tenían un anillo de compromiso, ¿verdad, hermano? Es probable. Y entonces le dijeron, ¿qué no ves que estoy comprometida? Pero igual, el hermano no se detuvo y de todas maneras se casó con él y era mi hermana Miriam, ¿o no fue él? Claro, ya ven, él salió ganando. Pero bueno, entonces vemos que las arras son una garantía. Por lo tanto, a usted le ha sido dada una garantía y es el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Será, hermano, para reforzar lo que estoy diciendo, podemos ver en Efesios, a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo, es Hechos 19, versículo 2. Nosotros nos damos cuenta que Pablo visita a Éfeso por primera vez. Y resulta que Apolos había ahí predicado la palabra de Dios. Hay un grupo de aproximadamente unas 12 personas y le dijeron a Pablo que ellos eran creyentes. Pero Pablo nota que algo les está haciendo falta. Hay una distinción que no tienen ellos, que evidencie la nueva vida, que evidencie que son de Cristo. ¿Y qué es lo que les falta? Él lo va a descubrir y les hace una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y lo que Pablo sospechaba viene a ser cierto. Es una realidad. La respuesta de ellos lo confirma y dicen ellos, ni siquiera hemos oído de que existiese Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que ellos no tenían el Espíritu Santo y ni siquiera sabían que existiese. Ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Entonces Él les hace una pregunta más, porque ellos dijeron, somos cristianos. Pero ellos no se enojaron, porque yo de hecho algunas veces pregunto así a alguien, ¿usted ya recibió a Jesucristo en su corazón? Le dije a un hombre un día. Me dijo, ya, lo hice solito. Le dije, no, usted tiene que recibir al Señor formalmente. Vaya a la iglesia, reciba a Cristo, o que un siervo de Dios ore por usted y reciba al Señor públicamente. No, es que encerrado hay que hacerlo. No, ¿acaso Cristo dijo, yo voy a morir, pero encerrado, que no me mire la gente? ¿Dijo así Cristo? No, Él murió públicamente. Y sabe una cosa, dice que Él anuló en acta de los decretos que era contraria a nosotros. La clavó en la cruz y así dice que venció a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces usted no puede andarse escondiendo solita en un rincón para recibir a Cristo. A Cristo se le recibe dando testimonio que Él ha hecho la obra en nosotros. Entonces la persona me dijo, usted está mal, mire las bobadas que usted habla. Y le dije, ¿yo bobadas? Bueno, lo siento mucho, pero yo tengo que decir lo que la Biblia me enseña, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, Pablo le hace esta pregunta a ellos. ¿En qué pues fuiste bautizados?
bautismo de Juan. Pero resulta que el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento, ¿verdad? No era de fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo les empieza a anunciar el Evangelio de Jesucristo, y ellos le recibieron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y oiga lo que resulta. Dice la Biblia, y queda registrado en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que vino el Espíritu Santo sobre ellos, la evidencia de que una persona tiene a Cristo en su corazón. Los frutos del Espíritu Santo. Vamos al verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si usted se da cuenta, hay muerte, porque Cristo muere por los pecados, pero resucita para justicia. Pablo está diciendo que si ustedes y yo estamos unidos a Cristo, entonces nosotros también morimos. Gálatas 2:20 lo confirma, que tenemos que rendirnos, es decir, presentar nuestros cuerpos al Señor. Oiga lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros o por mí. Así que el creyente que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y no tiene el deseo de servir a Dios, debe, como dijera mi hermano Edwin Lemos, preocúpese, debe preocuparse y debe autoevaluarse, debe hacerse un examen. ¿Será, hermano? Sí, la Biblia lo manda a hacer. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos. Y una pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermanas y hermanos, nosotros somos nuestros propios jueces. No hay una sola persona que desconozca su condición y su relación con Dios. Todos estamos conscientes de nuestra buena relación con Dios o de nuestra mala relación con Dios. Las personas saben. ¿Por qué? Porque la salvación se siente, pero también los efectos del pecado, el alejamiento con Dios, esa frialdad también se siente, esa pena se siente. Nosotros somos los mejores testigos, los jueces de nuestra propia vida. Y Pablo dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe, si están probados, si están reprobados, también examínense. Y dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Claro que sí. ¿No sabéis que Jesucristo esté en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces el que está reprobado, ese no va a saber, porque no logra entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El Señor en realidad lo que quiere decirnos, o lo que quiere es que nosotros sepamos que estamos unidos a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. Vamos a ver Colosenses 1:27. Pablo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los que no son judíos, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la iglesia gentil, esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria de nosotros, pero debemos conocerlo. Quiere que lo sepamos. Verso 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los
Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mientras vamos concluyendo ya en este versículo, quiero que ustedes sepan que el cuerpo mortal que usted posee y el cuerpo que yo poseo ahora deberán ser puestos en la tumba tarde o temprano, más pronto que lejos, si el Señor no viene antes y nos encuentra todavía vivos. Sin embargo, morimos nosotros y no se pierde, oiga, los beneficios de la salvación. No se pierde la esperanza, porque es Cristo la esperanza de gloria, la esperanza de salvación, dándonos una garantía que es su Espíritu Santo que nos hace estar vivos en Él. El Espíritu Santo que habita en nosotros es esa garantía, es nuestra seguridad, ¿verdad? Que nuestros cuerpos serán resucitados el día que suene la trompeta final. La Biblia lo dice una y otra vez, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, y luego los que estemos con vida, seremos arrebatados para recibir a Cristo juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre. Hermano, ¿hay alguna prueba de eso? ¿Hay algún testimonio en la Biblia? Segunda de Reyes 13:21. La Biblia nos dice lo que sucede con Eliseo. Que así como Cristo fue resucitado de los muertos, nosotros mismos seremos resucitados también. Y hay un prototipo, y lo dice en Segunda de Reyes 13:21. Solo le doy lectura. La versión Dios habla hoy. Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre que iban a enterrar en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. ¿Por qué revivió aquel muerto al tocar los huesos de Eliseo? Porque el Espíritu de Dios, porque la unción del Espíritu Santo aún estaba en los huesos, esperando el día de la redención de los santos, para que a través de esa unción que perdura ahí, aún resucite. ¿Por qué cree usted que cuando los brujos reciben órdenes de sus autoridades, según testimonios de los brujos o satanistas convertidos, van a una tumba y deben adherirse a ellos, deben atarse a ellos, deben acucuchar a un muerto, se les prohíbe que toquen la tumba de un cristiano? Porque el hombre y la mujer de Cristo lleva ahí la garantía de que resucitará, y es la unción que perdura hasta el día de que sean resucitados los muertos, porque es el Espíritu Santo que habita en nosotros la garantía, la seguridad de que nuestros cuerpos serán resucitados entre los muertos para recibir a Cristo en el aire. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que nos liberará de este cuerpo destinado a la muerte. Es el Espíritu Santo el que lucha contra esa vieja naturaleza y por fin nos liberará de esa vieja naturaleza. A manera de conclusión, voy a hacer una pregunta que pudiera surgir en ustedes. ¿Y qué pasa si no estamos seguros de que Cristo está en nuestros corazones? ¿Qué debemos hacer? Pues atender la invitación de Apocalipsis 3:20. ¿Qué es lo que dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pregúntese, ¿la puerta de su corazón está abierta para el Señor?
Y era surgido la pregunta: ¿ya entró el Señor a su vida? Amén. ¿Ha entrado ya Cristo entonces en usted? Por lo tanto, el Espíritu de Dios mora en usted. Amén. Entonces esa es la garantía. Pero si no siento, hermano, la presencia del Espíritu de Dios, ya que la presencia del Señor se siente, ya que la salvación se siente, ya que el perdón se siente, entonces, ¿qué debo hacer? Pues venir a los pies de Cristo y decirle: yo no puedo, Señor, pero tú puedes hacerlo por mí. Manda tu Espíritu Santo a que me ayude, porque yo solo no puedo. Eso es rendirnos al Señor. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Denle fuerte aplauso al Señor.